Bienvenidos a esta conversación en Litoral Press TV. Hoy hablando de uno de los fenómenos más recurrentes, desgraciadamente, en nuestro país, los diferentes desastres naturales. Hay una cantidad importante de desastres que prefieren Chile, tal como dice el autor de este libro, justamente Desastres, Guía para Sobrevivir, Raúl Sor, que nos acompaña aquí en Litoral Press TV. ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo. Encantado. Terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones, incendios forestales, otras calamidades azotan nuestro país. 9 de cada 10 de estos fenómenos prefieren Chile, dice usted en una parte del libro importante. Así es. Solamente nos libramos de los huracanes gracias a que el Pacífico es frío. Cualquiera que haya metido un dedito en el agua sabe que la corriente de Humboldt nos mantiene con un mar muy frío, pero y en el Caribe las temperaturas llegan a los 28 grados, incluso este año llegaron a los 30 grados y vimos estos huracanes devastadores que arrasaron Puerto Rico y también el territorio de Estados Unidos, el huracán María, entre otros, de manera que, bueno, ese es el desastre que nos salvamos, pero terremotos, aluviones, inundaciones, sequía, todo el resto tenemos bastante. ¿Por qué hablar de desastres, Raúl? Usted, lo conversamos fuera de cámara, tiene una trayectoria bastante extensa en análisis internacional, periodismo, sociología. Ha estado cubriendo, de hecho, varios de los conflictos actuales, pero de un tiempo a esta parte ha empezado a dar un giro en su carrera. Ha escrito, por ejemplo, la novela La Muerte Rosa, que habla de la capa de ozono, Chao Petróleo, Chile a ciegas, Así no podemos seguir, libros dedicados a la energía, y ahora explora esto de desastres naturales. Hay una relación muy directa entre energía y desastres que ya, si bien son naturales, son cada vez más antropocéntricos, es decir, que generados por seres humanos. Es decir, nuestras actividades, y en particular la quema de combustibles fósiles, es decir, la quema de benzina, por decirlo de alguna manera, o de carbón, para producir energía eléctrica, es lo que ha ido generando estos gases de efecto invernadero que producen estos cambios climáticos que son en general calentamiento global. Y bueno, esto tiene una serie de consecuencias enormes, enormes. Si hay un cambio en las temperaturas, en el clima, cambia la agricultura. Bueno, de pronto las tierras ya no producen lo que producían antes, hay zonas del mundo que se desertifican. Nosotros en Chile estamos viviendo un proceso de desertificación. Hay por dar el ejemplo más dramático, es el de la primavera árabe. La primavera árabe se produjo o fue gatillada en gran medida por varios años de sequía, especialmente en Siria. Pero en el norte de África también subió enormemente el precio del trigo. Para ponerlo en perspectiva, en el segmento más pobre de Egipto, el 80% de lo que gasta una familia va a la alimentación. Por lo tanto, si sube la alimentación, el trigo específicamente, bueno, los que están gastando el 80% ya no pueden comer. Claro. Y el hambre genera descontento social y el descontento social se transforma en descontento político, que puede llegar incluso a una guerra civil como la Siria. La Revolución Francesa comenzó justamente también, claro, por el hambre. Justamente 3 años de sequía en Francia, de malas cosechas. O sea, va muy de la mano, entonces, entendiéndolo desde esa perspectiva, esta nueva arista también de los temas que usted está comentando. ¿Me puede contar también qué trata el libro? Yo tuve la oportunidad de hojearlo, la editorial me lo envió hace un par de días, y una de las cosas que me llama la atención primero es que usted define al calentamiento global como uno de los males más preocupantes de la actualidad, pero después hace una guía también de los diferentes catástrofes y desastres que azotan Chile. Sí, bueno, el calentamiento global, a mi juicio, es la madre de todos los desastres. Es decir, no hay nada que amenace más a la humanidad que este cambio climático. Esto va a producir, las estimaciones son que para el 2050 hayan 200 millones de refugiados ambientales. Es decir, mares que han subido y que han ocupado tierra y que la gente ha tenido que abandonar naturalmente, o cosechas que no están rindiendo lo que rendían antes, falta de agua en muchos lugares, sin agua no se puede vivir, no se puede subsistir. Por lo tanto, el calentamiento global es una amenaza
absolutamente central en cualquier análisis que uno haga. Ahora, disculpe, y acá sí, lo puedo llevar a su tema madre, con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que lo niega. Dice que es un invento de los chinos para afectar la economía norteamericana. así es. Retirándose del Pacto de París y todo lo que Yo creo sabemos. que eso es uno de los reveses más importantes que hemos vivido en política internacional y que tiene consecuencias enormes. No tanto que en el sentido de que el calentamiento global va a aumentar, porque Estados Unidos no va a cambiar tanto su política, pero por supuesto destruye o limita mucho la posibilidad de cooperación internacional, porque en un mundo globalizado, al final la gente se desmoraliza. Dice, ¿qué saco yo con ahorrar o con bajar mis emisiones si hay otro que las está subiendo y se está aprovechando de mí? Pero independiente de eso, yo creo que todos vamos a enfrentar desastres y los hay netamente naturales como un maremoto o un terremoto. Y el libro de lo que trata de cómo enfrentar, el primer tema y el más importante es cómo cada ciudadano, cada persona se enfrenta a esta situación. Entonces, frente a los desastres, sí o sí, el 99% de la gente siente miedo. Y el miedo es una fuerza enorme que tiene efectos letales. Uno, porque mucha gente se paraliza. Usted habla de las 3 F. Exacto. Claro, puede ser o se paraliza o huye, 3F porque viene del inglés, ¿no? O sea, es... Fear, del miedo. no, claro, pero es huir, ¿Ya? enfrentar o paralizarse. Entonces, bueno, si uno se paraliza ya sabe. Y esto de la parálisis se da en los animales. Muchos animales frente a un depredador se paralizan y tratan de pasar desapercibidos porque si corren, el cazador, naturalmente el animal depredador, lo va a seguir. Entonces es un instinto natural quedarse quieto, paralizado. Otros huyen y al huir, si huyes en pánico, bueno, es decir, probablemente estás corriendo hacia la muerte porque digamos, no estás pensando. Y hay quienes luchan, es decir, tratan de apagar un incendio, tratan de enfrentarlo. Self-fight. Exacto. Pero eso es una cosa. Y dentro del miedo, junto con el miedo, vienen otros factores que son tremendos, distorsionan la percepción y llevan a la gente a cometer grandes errores. Uno es la falta de sueño, es decir, y en el libro se detalla con estudios muy... El de los tiradores norteamericanos lo encontré increíble. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ¿Cómo fallan? Soldados entrenados hacen un ejercicio, lo explicamos a la gente también. Sí, por favor. Dependiendo las horas de sueño, tiradores escogidos y gente que entre menos duerme, más fallan. Exacto. Bueno, y lo sabemos los periodistas también. O sea, cuando tú actúas deprisa y estás cansado, cometes más errores. Bueno, y eso se da en todos los oficios, a un cirujano, es decir, a los pilotos de aviación. O sea, en los buses. Por eso 8 horas de manejo, no más, porque uno sabe cuáles son las consecuencias si alguien maneja 12 horas o 15 horas. Hemos hablado de la primera parte del libro, de los desastres. Pero tiene una bajada, dice guía para sobrevivir. Me gustó, tome agua por favor. Me gustaría que explicara también esta bajada, porque si usted habla de una guía para sobrevivir, de alguna manera nos está enseñando qué hacer frente a diferentes tipos de desastres. Sí, claro. Eso Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, recomendaciones. En un incendio forestal. Bueno, por ejemplo, saber que nunca subir a un cerro, porque las llamas siempre van hacia arriba. Y la velocidad del fuego tiene que ver con la gradiente del terreno. Con 10 grados de gradiente, es decir, de ascenso, el fuego va a estar a una velocidad. Si la gradiente aumenta en otros 10 grados, el fuego duplica la velocidad. Entonces, siempre frente a un incendio en la naturaleza hay que buscar los lugares bajos y si ya uno está rodeado de fuego, es decir, no hay cómo salir, la última opción es cavar, si tiene los medios, una pequeña trinchera o buscar una canaleta, algo donde tirarse y cubrirse de tierra y esperar que el fuego pase por encima. Está bien explicado y con pera y manzana. Esa es la idea. Y no es casualidad lo que le digo, Raúl, porque lo conversábamos fuera de cámara y yo le contaba que muchas veces me toca entrevistar a gente de la academia, de diferentes temas específicos.
Y son libros muy elevados. Usted como periodista de televisión muchas veces tiene que bajar a temas internacionales, muchas veces a entenderlo de manera simple. Repite esa experiencia acá y usted explica, hay harta infografía, qué son los terremotos, los maremotos y cómo enfrentarlos. Sí, bueno, es un libro para todo público. Realmente lo escribí para que lo pudiera leer desde un adolescente a una persona que no tiene la menor idea de qué son los desastres y por lo tanto cómo se miden en caso de los terremotos, qué significa un grado Richter, Mercalli y así sucesivamente, cómo se miden los vientos, cuál es la peligrosidad que tienen y así en cada uno de los 10 desastres posibles a los que nos podemos enfrentar. Uno que, por ejemplo, afortunadamente en Chile bueno, no hemos enfrentado, pero en Rusia ocurrió varias veces en tiempos recientes, la caída de grandes meteoritos y lo que muchos temen hoy día es una gran llamarada solar, es decir, una tormenta solar, una llamarada que apunte hacia la Tierra. Hay llamaradas todo el tiempo, pero afortunadamente no han ocurrido hacia acá. Pero fíjate que en el siglo XIX hubo un incidente que se llamó el incidente Carrington, por el nombre del astrónomo, que fue el primero que estableció el vínculo entre una llamarada solar y los sistemas electromagnéticos. Bueno, una llamarada solar podría destruir o interferir con todos los sistemas eléctricos, haciendo caer los sistemas de computación. Es decir, sería un desastre de magnitud enorme. Cuando ocurrió el incidente Carrington, en Chile, en Santiago, se vieron auroras australes, así como vemos las luces, las auroras boreales. Sí. Se vieron en Santiago. Tan importante fue esa llamarada solar. Muy interesante. Desgraciadamente ya tenemos que, por el tiempo que yo le decía, comenzar a despedir la entrevista, pero me llamaba la atención también los 2 primeros capítulos que usted habla acá sobre terremotos y maremotos. Tsunamis también los podemos mencionar. El terremoto tiene más mala fama, pero el tsunami o el maremoto puede ser mucho más destructivo. ¿Es tanto Déjame así? aclararte, yo siempre nosotros todos usamos maremoto y tsunami como sinónimos. ¿No son? No lo son. Tengo que leerme el libro. El maremoto es un terremoto submarino que no necesariamente crea una ola que llega a tierra. Tsu significa ola, nami significa puerto en japonés. Una palabra japonesa, claro. Tsu, ola que va al puerto. O sea, ola que llega a tierra. Producto de un maremoto. Producto de un maremoto. Pero el maremoto puede ocurrir en el centro del océano sin llegar necesariamente a las costas. Entonces, los especialistas, todos usamos maremoto y tsunami como equivalente, como sinónimo, pero... es bueno saber la diferencia. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es más destructivo? ¿El terremoto o el tsunami? El terremoto mata más gente en general porque ocupa territorios mucho más grandes y muchas veces zonas muy densamente pobladas. El tsunami puede ocurrir en zonas menos densas, pero enfrentado a un tsunami hay poco que se puede hacer, ¿eh? O sea, hay que arrancar a tiempo. No hay cómo enfrentarlo realmente en la costa. Y no tiene aviso, como usted me decía también, el terremoto llega. Exacto. El tsunami muchas veces es producto... Bueno. Y hay una alarma, por ejemplo, pueden pasar 8 horas desde un maremoto hasta que se convierte, sea realmente un tsunami. Por lo tanto, siempre puede haber un par de horas o al menos 30 minutos de aviso, lo cual es enorme. Interesante la beta que toca en este nuevo libro, Raúl, lo felicito porque somos un país de desastre. No me acuerdo, parece que en la introducción usted dice 9 de cada 10 desastres prefieren Chile, desgraciadamente, y hay que estar preparado. Para estar preparado hay que hablar de los temas y hay que publicarlo, hay que hacer estas guías como para sobrevivir. Hay instituciones también, por ejemplo la ONG Red de Emergencia, que se dedica a través de las redes sociales también a difundir, así que yo lo felicito por esta nueva... La UNEM y la CONAF han hecho un trabajo extraordinario. El libro fue presentado también, estuvo Aarón Cavieres. Exacto, y yo diría que Chile, en términos de víctimas de desastres, tiene un muy buen récord, es decir, el número de víctimas es bajo. Y eso, gracias a que hay una cultura de la gente, o sea, lo que llaman el alto cuidado. Es decir, la gente sabe cómo enfrentar terremotos, sabe sobre una serie de temas
Y eso ha permitido que se tomen medidas preventivas. ¿Va a seguir en esta beta su próximo libro? Ya escribió una novela, Muerte Rosa, que habla... Veremos qué viene después. Ya, pues, estaremos atentos. Ha escrito bastante Encantado. últimamente, así que lo felicitamos también por este conocimiento que se vuelca en libros. Muchas gracias, Raúl. Encantado, chao. Gracias a ustedes por esta entrevista, por verla. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten, desde Antofagasta, La Serena, Mejillones, Santiago, Puerto Montt, Chiloé, hasta Punta Arenas. Así que muchas gracias por su sintonía.